muy bien, ya tenemos aquí a nuestros hermanos conectados. Y qué bueno, porque vamos a tratar un tema muy, muy especial, uno de mis favoritos temas, de verdad que sí, porque me gustan estas fechas de fiesta. ¿Cuántos saben que estamos de fiesta? Fiesta. Hoy estamos en una fiesta. No va así, ¿verdad? Pero sí estamos en una fiesta, ¿verdad? Celebramos Pesaj, nos gozamos con Pesaj. Después empieza la cuenta del Omer. ¿Y hoy qué celebramos? Que el Señor resucitó. ¿Cuántos creen que Él resucitó? Pero el día de hoy vamos a ver cuándo resucitó. Vamos a ver dos teorías interesantes de cuándo Él resucitó, cuándo murió, porque hay mucha confusión en la gente, ¿verdad? Tenemos dos fechas de cuándo Él murió, dos fechas de cuándo Él resucitó. Y queremos ver qué dicen las Escrituras y obviamente las variaciones de ellas para que podamos nosotros aprender realmente cómo están las cosas. Yo tengo mi propia teoría y yo quiero comentárselas también, pero basado en las Escrituras primeramente. Así es que el día de hoy vamos a hablar de la muerte y la resurrección del Mesías de Israel. Así es que desde allá de casita les voy a pedir que oren por mí en estos momentos para que el Espíritu Santo nos ayude a revelar esto y podamos recibirlo en nuestro corazón. Aquí por favor extiendan su mano derecha y oren por mí. Padre, Abba, amado, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Señor, bendecimos a todos los que nos ven en línea, Señor, a México, Guatemala, Honduras, a Pakistán, a la India, a África, a Italia, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos donde quiera que estén. Gracias por tu misericordia, a ti la gloria, la honra por siempre. Amén, ve, amén. Muy bien. Entonces, ¿cuándo murió? Primeramente tenemos que ver la muerte, ¿verdad? Porque primero murió, ya pasó esto. Entonces, ¿cuándo Él murió? Según el calendario hebreo, murió el 14 de Abid o 14 de Nisan, mes de Abid o mes de Nisan en el calendario hebreo. En el calendario gregoriano, juliano, sería en este año 2020, fue el 8 de abril. Gracias a Dios por la tecnología, porque así nos podemos regresar a aquellos tiempos. ¿Cuántos pueden regresar al día de su nacimiento y ver qué día nacieron? Muchos no sabíamos qué día nacimos, ¿no es cierto? Pero ahora con la tecnología pues regresas y ya sabes cuándo naciste, ¿no es cierto? Bien interesante. Bien, así como puedes regresar tú con la tecnología, así puedes regresar también a ver, claro, tienes que usar otro sistema un poquito diferente, ¿verdad? En internet para ver realmente cuándo murió nuestro Señor. Hay muchas coincidencias. Me refiero a coincidencias, cosas que coinciden allí el día que Él murió. Por ejemplo, el tiempo en que Poncio Pilato estaba gobernando. Hay que ver todos esos temas, pero no nos vamos a meter allí en estos momentos por el tiempo. Sin embargo, ustedes, yo les he contado y contamos la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando celebraron el primer Pesaj, que estuvimos aquí nosotros leyendo las Escrituras y recordando eso el día miércoles que celebramos Pesaj. Sin embargo, quiero recordar algo que es muy importante relacionado con nuestro tema el día de hoy, y es que tomaban al cordero y lo tenían que dejar allí en observación 14 días para ver que no tuviera ningún defecto y fuera perfecto. De la misma manera examinaron a nuestro Señor. Estuvo siendo examinado. Sin embargo, el día 14 era el día en que tenían que matar el cordero de Pesaj. Y es tremendo porque el mismo día 14 murió el cordero de Pesaj, que es nuestro Señor. Pero una noche antes, Él celebró Pesaj con sus talmidim. La Escritura dice que había que matar el cordero entre las dos tardes. La tarde de un día y la tarde del otro día. ¿Qué significa? Recordemos cuando el Señor hizo los cielos y la tierra. En Génesis dice, y era la tarde y el día. O sea, la tarde y el día allí juntos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo, el día comienza a las 12:01 de la noche. ¿Me explico? Ya a las 12 de la noche te preparas para recibir el siguiente día. Si estás viviendo un martes a las 11:59, a las 12 o 12:01, tú ya dices buenos días, muy de mañana, tempranito. ¿Por qué? Porque ya es otro día, ya es miércoles, ¿no es cierto? Sin embargo, esta situación no sucede así en Israel.
En Israel comienza el día al caer la noche. Vamos a decir a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, de las 6 en adelante, comienza un nuevo día. Entonces hay 2 tardes allí. Nosotros tenemos quizás 2 noches, ¿no? Pero ellos tienen 2 tardes, la tarde del martes y empieza la tarde del miércoles. ¿Sí podemos entender eso? ¿Por qué? Porque empieza el otro día al caer la noche o a partir como de las 6 de la tarde, como un ejemplo. A partir de las 6 de la tarde ya comenzó el otro día. Y se nos hace un poquito raro poder entender eso, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que nuestro día termina a las 12 de la noche. Y después decimos, es más, no decimos 12 p.m., ¿verdad que no? A esa hora decimos 12 a.m. O sea, ya es otro día, ya amaneció para nosotros. Y si yo me paro a las 12:15, 12:05, 12:10, entonces puedo decir, me paré muy de mañana. Me paré de mañanita. Me paré muy temprano, ¿verdad? Que me estoy parando a las 12:15, 12:30. Algunos se van a trabajar incluso a esa hora. Algunos se van a trabajar o se tienen que parar a las 3 de la mañana. Entonces no dices, me paré de noche. No, me paré en la mañana. ¿Estamos entendiendo esta parte? ¿Sí? Y bueno, aquí por ejemplo en Oregon se oscurece en invierno a las 4:30, ¿verdad? Pero no decimos buenas noches, decimos buenas tardes, aunque esté oscuro. Son cosas curiosas, ¿no? Que pasan. Pero bueno, regresamos al calendario hebreo y vemos que fue el 14 de Nisan. Cuando lo relacionas con el calendario juliano o calendario gregoriano, entonces vas a caer en que ese calendario, al ajustarse, porque no son iguales, ¿verdad? Uno es lunar solar, el otro es totalmente solar. Entonces, un mes, por ejemplo, y por dar un ejemplo, el mes de Aviv, que es el mes de Nisan, el primer mes, cae entre el 15 de marzo al 15 de abril, más o menos, porque se mueven las fechas cada año. Pero este año en particular, en el 2020, el 14 de Aviv cayó el 8, el miércoles 8. Qué casualidad que fue el mismo día que en los tiempos de nuestro Señor. Así es que Él, de acuerdo con lo que estamos hablando, Él comió el Pesaj una noche antes, entre las 2 tardes, con sus talmidim, con sus discípulos. Y después de haber comido, se fueron al monte de los olivos a orar. Y en la mañana, en la madrugada del día miércoles, lo toman preso y lo llevan a examinar para ser colgado. Así es que se deduce que él fue colgado alrededor de las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde el día miércoles. Algunos otros piensan que el 8 de Aviv pudo haber caído un jueves en aquel tiempo. Todo va a determinar de cómo veamos las cosas en la tecnología. Yo personalmente, en mi investigación que hice, cae el día miércoles a las 3 de la tarde. Ahora, en Éxodo capítulo 12, versículos de 5 a 6, dice así: el cordero será un macho sin defecto, de 1 año lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día ¿qué? Hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Esto es lo que hizo nuestro Señor, ¿verdad? Comer el Pesaj al anochecer con sus talmidim. Pero Él tenía que ser el Pesaj para toda la humanidad, para el pueblo de Israel, al siguiente día. Al siguiente día Él fue el cordero de sacrificio. Y por si ustedes no lo saben, el cordero de Pesaj se mata en la tarde. Y a nuestro cordero lo mataron en la tarde también, cumpliendo así todo requisito para Pesaj. Así es que si había que comer el cordero entre las 2 tardes, nuestro cordero pascual ya estaba listo, ¿verdad? Para comerse. Él dijo, coman de mi pan. Claro, no estaba hablando de una manera, sino metafóricamente, que Él es el pan de vida, no que comiéramos realmente su carne. Bueno, ustedes eso ya lo saben. El día 13 entonces, Yeshua cenó con sus talmidim, siendo él el Pesaj, y se dice que en aquel tiempo había una división entre los saduceos
y los fariseos, donde los saduceos controlaban el templo y ellos tenían una fecha diferente que los fariseos. Y los saduceos sí mataban Pesaj el día 13, porque ellos pensaban, o para ellos el día 13 era Pesaj en aquel tiempo. Por eso es que nuestro Señor tuvo un cordero de Pesaj. Pero los fariseos tenían una fecha diferente y era el siguiente día, el día 14 o el día 15 en este caso. O sea, tenían dos fechas ahí ellos también. Así es que hasta la fecha tenemos dos fechas también. Porque pudo haber muerto en un miércoles o pudo haber muerto en jueves. Hay dos teorías que ahorita vamos a ver. Entonces en Lucas capítulo 22 verso 14 dice lo siguiente: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los talmidim, los apóstoles en griego, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pesaj o este Pesaj con ustedes antes de padecer. Así es que Yeshua, si tú me dices que no cumplió con Pesaj, pues sí cumplió, porque ya en la tarde, cuando él estaba comiendo, ya era día 14. Entonces ya estaba en Pesaj también, ¿verdad? Entonces sí comió el Pesaj con sus talmidim. Ahora en Mateo capítulo 27 voy a leer la versión primero de la reina, no, de la nueva de la traducción de las Américas. La traducción de las Américas. Pensé que se iba a leer la nueva traducción de las Américas, pero no, solo es la traducción de las Américas. Y luego vamos a ver el mismo texto en la nueva traducción viviente. Por eso me estaba haciendo bolas aquí. Mateo capítulo 27, verso 45. Muy bien. Dice así el verso 45. Después de la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ok, si se dan cuenta, también las horas son diferentes en Israel que aquí. Los días son diferentes en Israel que aquí. No nosotros, sino que nuestro calendario, el calendario que nos impusieron, que es el calendario romano, le fueron dados nombres. Cada un nombre representa la adoración a la que ellos daban. Lunes a la luna, martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, sábado a Saturno y domingo el día del sol, Sunday. Entonces cada día y cada mes era para sus dioses paganos. En Israel los días se cuentan por número: día primero, día segundo, tercero, cuarto, séptimo día, ¿sí? Aunque sí tienen sus nombres también en hebreo, sin embargo se cuentan y se contaban desde la historia con número. Así es que las horas son diferentes también. En Israel se hacía mucho eso de vigilias. Había 3 vigilias o 4 vigilias. Había una disputa entre los rabinos de cuántas vigilias había durante la noche, si 3 o 4. Parece ser que en los tiempos de Yeshua habían 4 vigilias. Entonces las horas comenzaban en diferente momento. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? No quiero ir muy rápido para que me puedan entender. Vamos a leer Mateo capítulo 27, verso 45, y dice así: y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Ahora el mismo texto lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Al mediodía, entonces ahí ya entendemos que la hora sexta era cuando, a las 12 del día. A mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Ahí podemos ver en esta traducción que la hora novena es las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde, que es cuando nuestro Señor murió. Simplemente con leer otras traducciones podemos nosotros entender la diferencia que hay entre la cultura hebrea y nuestra cultura. No necesitas tal vez en muchas ocasiones ni siquiera investigar tanto. Simplemente lea otras traducciones y ahí vas a ver, ahí vas a encontrar la respuesta. Mateo capítulo 27, en el versículo 46 ahora, vamos a leer de esta manera igual las dos traducciones. Dice: alrededor de la hora novena, Yeshua exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a leer ahora Mateo 27, 46, el mismo versículo, pero en la nueva traducción viviente. A eso de las 3 de la tarde, Yeshua clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces exclamó. Allí fue cuando murió. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde.
el día miércoles en este cuadro, es el día miércoles. Ahora, antes de seguir adelante, yo quiero detenerme solamente un poquito aquí con este versículo, ya que he escuchado muchas predicaciones acerca de este versículo, y las preguntas que me han hecho es: ¿por qué Yeshua gritó o clamó en voz alta diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Acaso el Mesías le reclamó a Dios porque lo había abandonado? Y mucha gente pregunta estas cosas. Sin embargo, por no conocer la cultura hebraica, por no conocer las raíces hebreas, no damos una buena explicación. Y hay un sinnúmero de predicaciones acerca de este versículo que ni siquiera son bíblicas. Algunos dicen que es porque el Espíritu Santo se apartó de él, cosa que no van a encontrar en las Escrituras. ¿De dónde sacaron eso? Yo no lo sé, pero dicen: es que me lo reveló el Espíritu Santo, ¿no? Son teorías, son enseñanzas que la gente dice, y bueno, ahí le mueven y hacen muchas cosas con este versículo. Sin embargo, en la cultura hebrea, en la cultura en Israel, hay una costumbre de comunicación, y esa costumbre de comunicación inclusive llegó a muchos de nuestros países. Por ejemplo, en México tenemos esa costumbre, y yo me imagino que viene desde la raíz hebrea. La costumbre es repetir una frase que es común, es decir, nuestro maestro o la persona que nos está hablando nos dice la mitad de la frase, la primera mitad de la frase, y entonces nosotros la concluimos por costumbre. Es como si yo te dijera: el que con lobos anda, y la gente responde porque ya conoce la frase. Entonces es una manera de comunicación. Si yo le quiero decir a Juanito, ¿verdad?, que a lo mejor Ángel está aprendiendo malas costumbres, ¿verdad?, o buenas costumbres, vamos a decirlo así para que no se me enojen, buenas costumbres de Rosa, ¿verdad? Sí, porque las pupusas son buenas. Entonces vamos a decir que él está tomando buenas costumbres de Rosalba, ¿verdad? Y entonces yo te digo a ti, normalmente usamos esta frase para lo malo, pero yo le digo a Juanito: Juanito, el que con lobos anda. Entonces ya entiendes lo que te estoy diciendo. Te estoy enviando un mensaje, y como tú conoces la segunda parte de la frase, tú entiendes el mensaje. Y esta es una forma de comunicación rabínica. Ellos siempre dicen la primera parte del versículo bíblico, y los discípulos, los talmidim, ya saben a qué se refiere el rabino. No se me ocurre mucho ahorita, pero vamos a pensar que el rabino quiere agua. Entonces puede tal vez leer o pronunciar una parte de la historia de David. ¿Se acuerdan que David un día dijo: ¿quién me diera de beber agua? ¿Y qué hicieron los valientes? Corrieron y le trajeron agua. ¿Se acuerdan? Entonces quizás el rabino diga: ¿quién me diera de beber agua? O qué sé yo, ¿no? Tal vez este ejemplo no haya sido muy adecuado, porque ya está mencionando la palabra agua. Pero salían corriendo y le traían agua. Oh, el rabino quiere agua. ¿Me estoy explicando? Entonces él solamente tiene que decir la primera frase, tal vez, del versículo bíblico, y los talmidim van a saber qué es lo que quiere su rabino, ¿verdad?, para poder atenderle. De la misma manera pasó en esta escena. Imagínense la escena de cuando nuestro Señor está colgado en esos momentos, a punto de morir, y él clama a gran voz y dice: Elí, Elí, lema sabactani. Entonces los que lo estaban escuchando y conocían sus enseñanzas estaban entendiendo que él estaba citando un salmo. Me parece que es el Salmo 22, 21, sí, Salmo 22. Él estaba citando el Salmo 22 porque así comienza el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si tú lees el Salmo 22, vas a ver que todo el Salmo 22 habla de su muerte. Incluso dentro del Salmo 22 habla de cuando iban a echar suertes en sus ropas y cosas así. Entonces imagínense la impresión de todos los talmidim, de todos los discípulos o de la gente que estaba allí viéndolo, cuando él les recordó el Salmo. Y ellos comenzaron a pensar qué decía el Salmo y se dieron cuenta de todo lo que sucedió. Yo me imagino que por eso el soldado dijo: wow, este sí es el Hijo de Dios. Porque estaban viendo que todo coincidía. En ese momento, ese cuadro, esa escenografía estaba descrita ya en el Salmo capítulo
22. Entonces ellos lo pudieron ver, ellos lo pudieron entender. Pero bueno, regresemos ahora a nuestra historia de la muerte de Mashiach. A las 3 de la tarde murió nuestro Señor. Ok. Nuestro Señor nos dio una pista tremenda de lo que tenía que pasar para que Él resucitara. En Mateo capítulo 12, versículos 39 al 40. Yo solo puse 40 ahí, pero es 39 y 40. ¿Lo tenemos? Dice así, Mateo 12, 39. Pero respondiendo Él, les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se les dará sino la señal de Jonás el profeta. Solo una señal, dijo, se les va a dar para que crean que yo soy el Mesías, y es la señal de Jonás el profeta. Y esta señal no se ha tomado en cuenta. Obviamente la iglesia romana no la tomó en cuenta. Obviamente muchas iglesias cristianas no toman en cuenta esta señal. Pastor Víctor dicen muchas iglesias cristianas, siguiendo la tradición católica, dicen que el Señor murió el viernes, porque no han leído estos versículos. Déjenme leerles el siguiente versículo. El verso 40 dice: ¿cuál señal? Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días, diga 3 días, y 3 noches, diga 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días, lo vuelve a mencionar, y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Cuántos? 3 días y 3 noches. Ahora, amado hermano, ni Einstein, ni el mejor matemático del mundo puede contar 3 días del viernes al domingo si dicen que el domingo resucitó. ¿Cómo le hicieron, pastor, para contar 3 días desde el viernes al domingo? ¿Cómo le hicieron, Mari? Para que la iglesia católica contara 3 días del viernes al domingo. O no sabían contar o no leyeron este versículo. Porque del día viernes al domingo, ¿cuántas noches hay? 2 noches. Les faltó una. Pero tal vez no pensaron o no vieron este versículo, porque el Señor dijo que esta era la señal que se les iba a dar, que se nos iba a dar. Entonces queda descartado definitivamente eso de Viernes Santo. Queda descartado eso de que no comas carne en Viernes Santo. Eso es una mentira completa. La palabra del Señor dice en 1 Timoteo capítulo 4, dice que las costumbres de los paganos, de los que tienen cauterizada la conciencia, de aquellos que te enseñan el mal, de aquellos que están totalmente lejos de la verdad, lejos de la fe de Dios, te enseñan que no comas carne en los días señalados, que no te cases inclusive. ¿De quién está hablando? Ahí lo está diciendo ya proféticamente. No comas carne que Dios crió y que con acción de gracias podemos comerla. No está hablando de los animales impuros, porque esos no son alimento. Ahí dice alimento. Capítulo 4 habla de alimento, y para Dios hay muchas cosas que no son alimento, ¿sí? Tendrías que ver Levítico 11 para que veas qué es alimento para Dios. Y digo, señalo esto porque muchos utilizan inclusive esa misma cita, 1 Timoteo 4, para decir que puedes comer todo lo que quieras. Y no es así, no es así. Tienes que ver para Dios qué es alimento. Pero volvamos otra vez aquí al verso 40. Si nuestro Señor estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, vamos a poner 2 teorías ahorita para que veas cuándo Él murió y cuándo Él resucitó. Vamos con esta teoría primero, que Él murió el día miércoles 14 de Nisan, como los registros indican. Y ahí tenemos que contar exactamente 3 días y 3 noches. Toda la noche, ¿verdad? Y el día que dura 24 horas, todo lo que son 24 horas, para que sea un día completo. 3 días y 3 noches. Vamos allá. Quiero que vean aquí en la pantalla entonces. Y tenemos 3 noches, porque es lo primero que dijo, ¿no es cierto? 3 días y 3 noches. Vamos a las noches primero. 3 días y 3 noches. Vamos a estas noches. Noche 1,
que es la noche del miércoles, noche segunda, que es la noche del jueves, y noche del viernes, que es la noche del viernes. Muy bien. Aquí tenemos 3 noches ya, ¿no es cierto? Ahora, si Él estuvo en tierra 3 noches, entonces contamos la noche del viernes y entonces ya nos estamos imaginando que podría haber resucitado en Shabbat en la mañana, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos que contar 3 días también. 3 días. Ahora, vean la gráfica aquí. Miércoles a las 3 de la tarde y para el jueves de las 3 de la tarde tenemos un día. Luego jueves al viernes 3 de la tarde tenemos 2 días. Luego viernes a las 3 de la tarde al sábado 3 de la tarde tenemos 3 días. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están los 3 días, ¿verdad? 3 días. Ahora, si contamos estos 3 días, entonces tenemos que pudo haber resucitado el sábado a las 3 de la tarde. ¿Me van siguiendo? Ok. Si ahora entendemos esto, veamos estas 2 teorías. La primera teoría, cuando las mujeres llegaron al sepulcro, quizás llegaron a final de Shabbat, porque puede que aquí haya 2 historias si leemos bien. La segunda teoría es que llegaron al sepulcro saliendo el sol en la mañana del domingo. Las historias que comentan los evangelios, en una dice que María Magdalena con la otra María fueron a comprar especias para embalsamar el cuerpo. Ahora, en Shabbat no se pueden comprar especias. Así es que o ellas esperaron a que terminara el Shabbat para comprar especias, o las compraron antes de que comenzara el Shabbat en día viernes. Ahora quiero decirles que si el Señor murió el miércoles, las mujeres ya estaban apresuradas por bajar el cuerpo para ponerlo en el sudario y llevarlo al templo antes de que comenzara ese día de reposo. ¿Por qué dice día de reposo? Porque lo que no se ha entendido en la iglesia romana, por eso ellos ponen el viernes, porque se dice que allí iba a venir el día de reposo, y ellos están pensando que es viernes en Shabbat, y no es así. Porque después de Pesaj viene un Shabbatón, un sábado extra, un Shabbat extra, donde empieza el pan o la fiesta de los panes sin levadura. Y ese es un día de descanso obligatorio. Así es que ellos estaban muy deprisa, porque en ese día miércoles, al caer el sol, ya comenzaba otra vez el día de reposo. Y digo otra vez porque ya había pasado el Shabbat. Luego domingo, primer día, lunes, martes y miércoles en la tarde había un segundo Shabbat. Le llaman Shabbatón. ¿Me explico? Entonces ellas no podían hacer nada. No podían comprar especies el día jueves, pero el viernes sí. Y quizás el viernes compraron las especies, pero no podían ir a la tumba porque iba a comenzar otra vez Shabbat el día viernes. Así es que quizás esperaron todo el día sábado para que terminara el sábado y correr a la tumba. Yo no puedo entender qué persona, sabiendo que iba a resucitar y sabiendo que lo tenían que embalsamar y ya habían pasado 3 noches, yo no entiendo qué persona podría esperarse un día más. Yo creo que ellas estaban listas en la puerta para salir corriendo hacia la tumba y poder embalsamar el cuerpo o ver si había resucitado. Así es que en esta primera teoría, yo creo que ellas corrieron a la tumba. Ahora, en la siguiente historia que cuenta Juan, por ejemplo, el otro evangelio, dice que solo fue María Magdalena. Ahí ya no va María, o la otra María, como les llaman. Entonces ahí yo veo como 2 historias, una donde fueron las 2 y una donde fue ella sola. ¿Me explico? Ahora, vamos a ver esto. Mateo capítulo 28, versículo 1. Aquí hay algo muy interesante que ustedes van a ver. El versículo 28 de Mateo 1 dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Ahora bien, fíjense bien lo que les voy a decir. Dice aquí el versículo 28, pasado el día de reposo.
Me impresiona esto. ¿Por qué? ¿Por qué menciona Mateo esta frase, pasado el día de reposo? Yo creo que se menciona esta frase para darte a entender que es inmediatamente después del Shabbat, que viene siendo en este caso al caer el sol en la noche de sábado. ¿Me explico? Vamos a poner un horario, 6 de la tarde. Vamos a decir que a las 6 de la tarde ya se metió el sol y salió la tercera estrella, para dar fidelidad a que comenzó el siguiente día, que es el primer día de la semana, o sea, domingo. En otras palabras, si es a las 6 de la tarde, obviamente ellas ya estaban esperando el momento de que saliera la tercera estrella para correr. Y entonces aquí dice, pasado el día de reposo. Ahora, si esto no fuera así, mi pregunta aquí sería, ¿por qué el escritor tenía que mencionar esta frase, pasado el día de reposo? Edgar, ¿por qué no dijo al día siguiente? ¿Por qué no dijo aquí el primer día de la semana? En otras palabras, no tenía que mencionar pasado el día de reposo. ¿Me estoy explicando? Si no fuera así, no tendría por qué. Es más, vamos a quitar esa parte de allí. Y entonces el versículo de 28 diría, el primer día de la semana al amanecer, María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro. Es entendible. Sin embargo, al escritor se le antojó poner allí la frase pasado el día de reposo. O sea, ya terminó el día de reposo y ahora sucede esto a continuación. Ahora yo quiero leerles al escritor original. Claro que lo que estoy yo leyendo es una versión de la versión original. La versión en español original es llamada la Biblia del Oso, de Casidoro de Reina. Y voy a leerles una versión de 1573. La primera versión se hizo en 1560 ayúdenme, 59, por ahí así, 1559, sí, 1552, por ahí 1550, bien, pero yo les voy a leer esta versión de 1573. Ahora es más entendible porque aquella versión primaria pues era más latín que español. Déjenme leerles esto, y a lo mejor no lo vas a entender, pero trata de que el Espíritu Santo te revele. Mire lo que escribió Casidoro de Reina. La víspera de los sábados, que amanece para el primero de los sábados, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino? ¿Se da cuenta, pastor? Fíjense bien, voy a volverlo a leer. La víspera de los sábados, que amanece para el primero de los sábados. ¿Cuándo vino? La víspera de los sábados, que amanece para el primero de los sábados. Para nosotros es confuso, ¿no es cierto? Bien, antes que sigamos adelante tenemos que ver qué significa la palabra víspera que Casidoro de Reino plasmó en esta traducción. Víspera. En el diccionario, la palabra víspera significa día inmediatamente anterior al otro. O sea, inmediatamente termina un día y comienza el otro. ¿Sí se dan cuenta? Comienza un día y termina un día, y comienza el otro. Ahora, si esta teoría es verdad, donde Yeshua murió a las 3 de la tarde, quizás ellas corrieron al finalizar el Shabbat, después de que salió la tercera estrella, que hicieron Havdalá, se hace Havdalá el cierre del Shabbat, y corren inmediatamente a ver la tumba. Entonces ahí podemos ver la víspera de los sábados, o sea, en las 2 tardes, como dice la escritura. Entonces vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces tal vez ellas no encontraron ya nada allí. Pero vamos a ir adelante. En el versículo 2 de Mateo versículo 28 ahora, pero el versículo 2. Fíjense lo que dice el verso 2. Voy a leerlo también. Ahora lo voy a leer en 3 versiones más bien. 3 versiones. La Biblia de las Américas, la versión original de Casidoro de Reina, que leí, más adecuada al español, en 1573. Y voy a leerles un evangelio que fue anterior a la Biblia que escribió Casidoro de Reina en 1500 y fracción.
Y este evangelio es el evangelio de Shem Tov. Y fue mucho antes que Casiodoro de Reina, tal vez en 1520 y tantos. Yo no recuerdo ahorita la fecha. Sin embargo, este evangelio Shem Tov lo escribió del hebreo al español directamente. Solo Mateo, Matillahu. Vamos a leer primero la versión de las Américas y dice así: y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Yo no puedo imaginar cuando ellas llegaron y vieron a este ángel donde estaba la piedra, ya sea sentado o parado, porque otras versiones dicen que estaba parado. Yo no puedo imaginar. Quizás cuando ellos se acercaron pensaron que era un guardia y tal vez no quisieron entrar. Tal vez regresaron a su casa, pero María Magdalena el otro día dijo: yo sí voy. Porque en la siguiente versión dice que ella regresó en la mañana y también Pedro y Juan fueron con ella. Y dice la escritura que Pedro corrió y Juan corrió, e incluso Pedro creo que corrió más, no, Juan corrió más rápido que Pedro y Juan llegó primero a la tumba, pero Pedro entró primero. ¿Sí recuerdan esa historia? Un poquito diferente la historia. Entonces hay ahí dos versiones. Quizás unos llegaron de noche, quizás unos de día. El punto más importante que ustedes tienen que ver es que en ambas versiones dice que él ya había resucitado. Eso es lo más importante. Vamos a suponer que ellos llegaron después de Shabbat. Les dijeron: ¿sabes qué? El Señor ya resucitó. ¿Tiempo qué? Pasado. Por lo tanto, en esa versión es probable que sí pudo haber resucitado a las 3 de la tarde, porque ya había pasado el tiempo de resurrección. Ahora, si María Magdalena llegó en la mañana, como la siguiente historia vamos a ver, ya no estaba el cuerpo de nuestro Señor. Y también el ángel del Señor le dijo: resucitó. ¿Tiempo qué? ¿Otra vez? Pasado. Ahora vamos a ver esto en las escrituras. Vamos a ver Mateo 28 verso 2, desde la versión de Casiodoro de Reina en la Biblia del Oso. Y muy de mañana, dice empezando aquí, y muy de mañana, el primero de los sábados, vienen al sepulcro ya salido el sol. Aquí, si se dan cuenta, hay una agregación aquí. Ahí ya ha salido el sol. Ahora vamos a verlo desde el evangelio de Shem Tov. Y la tierra tembló, porque el mensajero de Hashem, de Adonai, descendió del cielo a la tumba y removió la piedra y se paró. Entonces, si se dan cuenta, la versión de Shem Tov nos habla casi lo mismo que nos está hablando la versión de las Américas. La tierra tembló, el mensajero descendió del cielo y la piedra fue removida, y la piedra, y dice, y el ángel más bien se paró. Muy bien. Quiero leerles Marcos 16 ahora desde la versión de las Américas para que vean esta historia así. Muy bien. Marcos capítulo 16, voy a leer primeramente el versículo 1. ¿Todos me van siguiendo? ¿No se han confundido? Muy bien, trato de ir despacio. Muy bien. Dice así: pasado el día de reposo, otra vez menciona el día de reposo. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas, aquí ya habla de 3, para ir a ungirle. Fíjense bien ahora el verso 2. El verso 2 cambia la escenografía completamente. Dice: y muy de mañana, o sea, luce como que si se regresaron a su casa después de comprar las especies, y después muy de mañana, o quizás estaban hablando de, como yo les dije, las 12:01, ya es muy de mañana. En unas versiones dice que salía el sol, pero fíjense bien, dice: muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. ¿Sí se dan cuenta? Cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida, pero no vieron al ángel allí. ¿Sí se dan cuenta? Y dice: y entrando en el sepulcro, ahí entraron, vieron a un joven sentado. En otras palabras, el ángel ya se había quitado de ahí y se había metido a la tumba y estaba sentado al lado derecho.
vestido de ropaje, con ropaje blanco, y ellas se asustaron. ¿Se dan cuenta cómo son como dos versiones ahí, dos casos que estaban pasando? Pero en este caso dice que ya había salido el sol. Ahora, vamos al versículo 6, ahí mismo, capítulo 16 de Marcos, versículo 6. Dice, pero él les dijo, no se asusten, buscan a Yeshua de Nazaret, el colgado, el que fue muerto, ha resucitado. Fíjate bien lo que les dijo, no resucitará, no les dijo así, les dijo, ha resucitado, o sea, ya resucitó. Así es que no puede ser que nuestro Señor resucite en el momento que ellas fueron. No pudo ser en la mañana. Ahora, aquí esta versión dice ya saliendo el sol, o sea, acabando de salir el sol, rayando al alba, vamos a decir. No podemos decir que Él resucitó ahí, porque Él ya había resucitado. ¿Estamos entendiendo esa parte? Ahora dice, no está aquí, miren el lugar donde le pusieron. Versículo 7, pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí le verán, tal como les dijo. Y saliendo ellas huyeron del sepulcro, porque un gran temor o temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Quiero aclarar, ¿verdad?, que las versiones más antiguas terminan aquí en el versículo 8. Los siguientes versículos no existen en las versiones antiguas. Así es que aquí termina el versículo 8. No sabríamos entonces, leyendo Marcos, qué pasó después. Ellas se asustaron simplemente. ¿Me van siguiendo? Ahora vamos a leer el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vamos a ver la historia ahora del apóstol Juan en la versión de las Américas. Juan capítulo 20, versículo 1. ¿Lo tenemos? Muy bien. Yo sé que va a ser un poquito largo, ya casi termino, pero espero que esté siendo de bendición para todos. Muy bien. Juan capítulo 20, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, pero fíjense bien aquí la diferencia, cuando todavía estaba oscuro. Y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Ahora, si ella fue cuando todavía estaba oscuro, imagínense entonces a qué hora o cuándo nuestro Señor resucitó. Entonces, cualquiera que sea el caso de los evangelios que hemos leído, nuestro Señor es más probable, con todo lo que estamos viendo, que haya resucitado en Shabbat a las 3 de la tarde, para así cumplirlo. Ahora, si dices que murió el jueves, entonces tendrías que contar noche del jueves, noche del viernes, noche del sábado. Y tendrías que contar también los 3 días. Sería viernes, sábado y luego domingo. Entonces domingo tal vez tenía que haber resucitado a las 3 de la tarde y no en la noche. ¿Sí me explico? Porque si me dices que murió el jueves, entonces él tuvo que haber resucitado antes que saliera el sol. Entonces quizás él resucitó después de Shabbat, un día anterior. O sea, el sábado después de Shabbat ya comenzaba el domingo, donde también podríamos decir que es de mañana. Por eso, en mi perspectiva, yo creo que resucitó en Shabbat. De hecho, les comenté a ustedes que anteriormente, por lo menos donde yo nací, había una festividad que se llamaba Sábado de Gloria. ¿Cuántos han oído eso? Es más, yo recuerdo que pasábamos en las calles y la gente nos mojaba, nos echaba agua encima. ¿Alguien de ustedes tuvo esa costumbre o vio esa costumbre? ¿De que los mojaran también allá en Guatemala, hijo? Ah, mira, fíjate. Dime, ven para acá, ven para acá. Yo quiero saber eso. Y todos aquellos que me están viendo, si alguna vez ustedes escucharon esta tradición, yo estoy investigando más de esa fiesta llamada Sábado de Gloria. ¿Qué recuerdas? Déjame te pongo el micrófono para que me platiques un poquito de Sábado de Gloria. Lo que yo recuerdo, creo que tenía de 8 a 8 o 9 años. En la mañana del sábado, eso ya era muy... todos corríamos en nuestras tías y todos nos agarraban a cubetazos de agua. Ajá. Porque ya, tal y como usted dice, es Sábado de Gloria y todos nos bañábamos jugando ahí cubetadas de agua
uno al otro. Ajá. Y eso para mí era algo bien hermoso. Eso era lo que hacíamos, fíjate, cuando era niño. Pero ¿qué te dijeron? ¿Para qué era eso? ¿Qué recuerdas? Es exactamente lo que acaba de decir, sábado de gloria, el Señor ha resucitado. ¿Te enseñaron esa eso, fecha. que había resucitado? A mí no Eso me es lo que yo enseñaron que recuerdo. era un sábado donde había resucitado el Señor. Solo me enseñaron que era sábado de gloria y no sabía yo por qué, pero sí nos mojábamos. Pero a ti sí te enseñaron que era porque había resucitado. Básicamente eso es lo que nos decían. Éramos niños, pero lo que más recuerdo yo es las cubetadas de agua, que nunca se me olvidaba eso. Me acuerdo ahí en medio del patio de la casa de mi Ajá. abuelita había una pila, le llaman, ¿no? Y ahí en muchos nos metíamos y de ahí pues nos llenaban, o sea, nos echaban agua encima. Eso y es. eso era pues, lo emocionante, que era sábado de gloria. Tremendo. Esa era la palabra que a mí se me quedó grabado. Ahorita Tremendo. que mencionó, mi mente Rápido, ¿verdad? regresó Cuando a éramos ese niños. tiempo. Ahora, gracias, Juanito. Ángel, ¿tú recuerdas algo? ¿No? Tú no, ¿verdad? Tú no existías en ese tiempo. Está muy niño, Ángel, dice. Y pues ahí podemos ver, ¿verdad? Que la Iglesia Católica quiso siempre ocultar esta situación. Quizás porque realmente resucitó en Shabbat, pastor. ¿Y qué hicieron? Pues cambiaron al domingo. ¿Se acuerdan que todo esto Constantino lo cambió? Porque él dijo, ya no queremos hacer los servicios en Shabbat, sino hacerlo los domingos, el día del sol, porque él era un adorador del sol. ¿Sí se acuerdan, verdad, que les enseñé esto? Entonces, aquí podemos ver que esta teoría se fortalece con esta tradición. Yo quisiera tener más historias de lo que es Sábado de Gloria en sus países. Yo no sé si allá en Puerto Rico, lástima que no está aquí Ian con nosotros, si no le preguntaba. Pero qué curioso que en mi pueblo se hacía lo mismo que contigo, ¿no? Y pues estamos a millas de distancia. Sin embargo, una tradición allí que trajeron y que qué tremendo que aunque Roma quiso ocultar o cerrar esta tradición, perduró por muchos años allá en México y en Guatemala y quizás en otros países también. Entonces, aquí podemos ver que hay posibilidades o más posibilidades que haya resucitado en Shabbat que en domingo. Ahora, algo bien importante quiero decirles, porque aquí se nos podría escapar esto. ¿Ya se cansaron? ¿No? Ok, ya vamos a terminar. Pero es muy importante que les diga esto. Allá en casita, ya muchos se desconectaron, dijeron, ya me cansé de oír. Pero quiero terminar con esto. La fiesta de las primicias. Hoy es fiesta de las primicias. ¿Cómo se relaciona todo esto? Bueno, en la antigüedad, cuando se sembraba la tierra, los aldeanos cosechaban la gavilla de los primeros frutos para llevarlas al templo. Y llevaban la gavilla de primer fruto para que el sacerdote la meciera delante del Señor. Y entonces toda la cosecha fuera acepta y bendecida. Y hay un estado de purificación. Por eso tal vez se mojaban, ¿no, Juanito? Yo no sé. Tal vez por eso nos mojábamos, porque era una forma de decir, purifícate, límpiate, porque el Señor ha resucitado. ¿Me explico? Yo no sé. Entonces, aquí llevaban la gavilla de primer fruto el día domingo y la presentaban delante del sacerdote. Ahora, lo que sí yo creo es que nuestro Señor, aunque haya resucitado en Shabbat, Él es la gavilla de primeros frutos que se presentó ante el Padre en domingo, ya sea terminando Shabbat o ya sea al otro día temprano. ¿Por qué? Porque Él le dijo a María, no me toques porque yo todavía no voy al Padre. Yo tengo que ser presentado como la gavilla de los primeros frutos delante de mi Señor. ¿Para qué? Para que toda la cosecha que somos tú y yo seamos aceptos. Así es que Él fue a derramar su sangre en el propiciatorio del tabernáculo del Rey de Reyes, del Dios de dioses. ¿Para qué? Para que entonces fuéramos nosotros aceptos como cosecha de Él. Y eso tenía que ser domingo. Así es que mucha gente piensa que no resucitó en Shabbat porque Él es la gavilla de primeros frutos. Y por eso piensan que como Él fue el primero en resucitar de todos nosotros, tenía que haber resucitado en el día de gavilla de primeros frutos. Pero yo no creo esto. Yo creo que Él resucitó en Shabbat y que se presentó en domingo como primer día de la semana, como gavilla de primeros frutos, para que luego nosotros fuésemos aceptos. Esa es mi teoría. Ahora te toca a ti investigar para que tú veas realmente esto. Pero yo creo una cosa, que Él resucitó. Eso es lo más importante. No importa si fue en Shabbat, no importa si fue el primer día de la semana, Él ha resucitado. Amén. Y no te preocupes por decir, pastor, entonces ya los domingos no vamos a hacer servicio, porque muchos han caído en eso. Pero déjame decirte una cosa, los primeros talmidim hicieron servicio, ¿qué? Todos los días, dice la Escritura.
Todos los días hacían servicio. Si tú no vas a hacer un servicio en domingo porque es día del sol, no podrías hacerlo ningún día, porque el lunes es de la luna, el martes de Marte, el miércoles de Mercurio, o sea, el sábado es de Saturno. Entonces no puedes hacer servicio ningún día, no, amado. No te bases en eso. Pero nunca podremos decir que el día del Señor sea lunes o que el día del Señor sea domingo. Por supuesto que no. El día del Señor es Shabbat, sábado. Ese es el día que Dios creó. Ese es el día del Señor. Ese es el día número 7, el séptimo día. ¿Me explico? El día de reposo. Ahora, los demás días son días normales. Domingo, primer día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y puedes hacer reuniones todos los días si tú quieres. Pero siempre recuerda el Shabbat, porque es el mandamiento que la iglesia cristiana ha olvidado. El cuarto mandamiento. Recuerda y honra el Shabbat. Y el problema es en la traducción, porque en las traducciones hispanas dice día de reposo, aunque las traducciones en inglés sí dice Shabbat. Y ese es el gran problema, las traducciones. Pero recuerda que cuando dice día de reposo, siempre va a traer un asterisco o un número que te va a llevar a que tú entiendas que ese es el día sábado, el día del Señor, el día que Dios creó. Amén. El día que Dios creó para que lo honres, lo glorifiques, y ese día que es donde tú tienes que estar con el Señor y con tu familia. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Si gusta ponerse de pie conmigo, vamos a dar gracias por este momento precioso que nos dio el Señor. Y un saludo a todos por allá, a todos alrededor del mundo, los que nos están viendo. Vamos a dar gracias por este hermoso día, porque Él resucitó. Amén. Abba, muchas gracias, Señor, porque tú resucitaste. Gracias, Padre eterno de la gloria, porque al tú resucitar nos diste esperanza, Señor. Si tú no hubieras resucitado, vana sería, Señor, nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Sin embargo, hay pruebas, Señor, inauditas de que tú resucitaste, y tenemos esa esperanza, Señor, de que nosotros, Señor, somos aceptos, porque tú fuiste la gavilla de primeros frutos. Así es que, Señor, te entregamos el primer fruto, la primera bendición que tú nos diste. Te la entregamos este día, que es la fiesta de las primicias, Señor. Te entregamos nuestras primicias con el corazón, Padre. Recíbelas para que tú aceptes toda la cosecha que tendremos este año, Padre. Gracias por guardar nuestras vidas. Gracias porque alrededor de nosotros hay un vallado de fuego para que el enemigo no pueda tocar nuestras vidas. A ti sea la gloria, la honra por siempre. Aleluya.